El hospital llamó, se necesita sangre rara, una prueba. El médico dijo, ella es su hija. Mi esposa la escondió 28 años mientras mi hija casi moría. En acción de gracias. Emily susurró, papá. No soy el único secreto que ella guardó. Les contaré el momento en que todo se rompió. No fue en algún pasillo oscuro de hospital, ni durante una de esas largas noches cuando las máquinas mantienen un ritmo como un baterista de música country cansado. Sucedió en el salón de la iglesia de Saint Luke, justo frente a la multitud de acción de gracias. Unas 30 personas de nuestra congregación, primos de Des Moines, las hermanas de Linda de Illinois. El tipo de multitud donde la gente dice, bendito sea tu corazón, en lugar de insultarte. Me levanté de esa silla plegable con mis rodillas rígidas por años en la planta de Racquel Collins y sostuve un sobre Manila. Toda la sala se cayó. Incluso los niños que luchaban cerca de la mesa de pasteles se congelaron. Podía sentir todos esos ojos del Medio Oeste sobre mí, mitad curiosidad educada, mitad temor de que algo incómodamente honesto estaba a punto de suceder. Y dije con una voz más firme de lo que tenía derecho a ser, Linda, tú no ayudaste a Emily. Tú me la escondiste. Ahí es donde comienza la verdadera historia. Pero, para entender cómo un hombre termina destrozando 30 años de matrimonio en el sótano de una iglesia, junto a una olla llena de cazuela de judías verdes, tienen que caminar conmigo de regreso al inicio de ese terrible mes. Hasta todo esto, mi vida en Cedar Rapids, Iowa, era tan simple como una tostada seca. La gente piensa que simple significa aburrido, pero cualquiera mayor de 55 años sabe que simple es una bendición. Simple significa constante, predecible, seguro. Después de 30 años casado con Linda Tene, supuse que estábamos establecidos, dos pájaros viejos en un nido cómodo, aunque un poco desgastado. Soy Chuck Tene, de 58 años, maquinista retirado. Pasé la mayor parte de mi vida en Racquel Collins, trabajando con llaves dinamométricas, taladros de columna y hombres que hablaban con gruñidos. Mis días funcionaban como un reloj, café a las 6, práctica del coro de St. Luke los miércoles, compras en Hy-Vee los viernes, cortar el césped siempre que la hierba estuviera lo suficientemente alta como para que los vecinos hablaran. Nada elegante. Linda, a sus 56 años, dirigía nuestro hogar como otras personas dirigen un pequeño condado. Todo en su lugar. Facturas pagadas a tiempo, armario codificado por colores. Conocía a todas las damas de la iglesia y a cada cajera en Hy-Vee por su nombre. Nunca adivinarían que ella cargaba un secreto que podría abrir una vida como una nuez. Luego estaba Emily Carson, de 28 años. Aparecía de vez en cuando, chica tranquila, delgada, cabello oscuro como el de su madre. Linda la presentó como una mujer joven a la que he estado ayudando a través de la iglesia. Supuse que era una de esas chicas que habían tenido una mala racha. Dios sabe que Cedar Rapids tiene su parte y a Linda siempre le gustó hacer obras de caridad. Así que sonreí, dije hola y no lo pensé dos veces. Debería haberlo pensado dos veces. La primera pequeña grieta apareció una fría mañana de octubre. Entré al dormitorio después de rastrillar hojas y vi a Linda agachada junto a la cama, metiendo algo en esa vieja caja de zapatos azul que guardaba debajo de su lado. Se estremeció cuando me escuchó como una adolescente escondiendo un diario. ¿Qué es eso?, pregunté. Solo papeleo viejo, dijo demasiado rápido. Cosas para la iglesia. Cerró la caja, la deslizó de nuevo debajo de la cama y se apresuró a salir para comenzar a lavar la ropa. Me dije a mí mismo que no hiciera una montaña de un grano de arena. Los matrimonios duran más cuando no husmeas. Eso es lo que pensé. Pero luego llegaron las llamadas telefónicas. Ciertos números sonaban y Linda se lanzaba hacia el auricular como si fuera una granada activa. Bajaba la voz, susurraba, cerraba puertas. Cuando yo entraba, cortaba la llamada de golpe y sonreía demasiado ampliamente. «Cariño, ¿puedo llamarte luego?», decía al teléfono con los ojos fijos en mí. Aún así, lo dejé pasar. Luego vi las transferencias financieras mientras revisaba nuestra cuenta de la cooperativa de crédito en línea. Fondo de ayuda. Livingston, Mt.
¿A quién diablos conocíamos en Montana? Cuando pregunté, dijo algo sobre un refugio de mujeres al que donaba. Le restó importancia y cambió el tema a que necesitaba más detergente. Me encogí de hombros otra vez. El matrimonio te enseña a elegir tus batallas. Pero a principios de noviembre, con el viento frío cortando a través de Cedar Rapids como siempre lo hace, las cosas dieron un giro. Linda llegó a casa pálida, nerviosa. Emily colapsó, dijo. La llevaron al hospital Messi. No preguntó si quería ir con ella. Simplemente agarró su bolso y sus llaves, murmurando algo sobre solo ir a ver cómo estaba. La vi salir del camino de entrada más rápido de lo que la había visto conducir en años. Pasé las siguientes horas caminando por la casa, revisando mi reloj y calentando un pastel de carne sobrante que nunca comí. Algo en mi instinto se retorció de la forma en que solía hacerlo cuando una máquina en Rockwell se atascaba y sabía que estaría allí toda la noche. Alrededor de las 8 sonó el teléfono. «¿Signorine?», dijo una enfermera. «Necesitamos que venga para una prueba de compatibilidad. Emily podría necesitar un donante pariente». Recuerdo mirar el auricular como si le hubieran salido alas. ¿Un donante pariente? ¿Estás segura de que tiene al TN correcto? Sí, señor. Su esposa confirmó que usted es la coincidencia potencial más cercana. No sabía mucho sobre la condición médica de Emily entonces, pero maldita sea, sabía una cosa: los hospitales no piden a hombres viejos sin parentesco que bajen para pruebas de sangre especiales o HLA. No a menos que algo más estuviera sucediendo. Entré al hospital Messi esa noche con un nudo en el pecho. Si alguna vez has estado allí, conoces el olor, limpiadores industriales mezclados con café de cafetería y ansiedad. El zumbido de las luces fluorescentes nunca encajaba del todo bien. Emily yacía en una cama, blanca como las sábanas, conectada a máquinas. Linda estaba parada en la esquina, retorciéndose las manos. «Solo necesitan tu tipo de sangre», dijo sin mirarme a los ojos. «No hagas un gran problema de ello». Ese fue el momento en que finalmente me di cuenta de que ella estaba escondiendo algo lo suficientemente grande como para tragarse nuestro matrimonio entero. Me sacaron sangre, hicieron lo habitual. Luego hicieron lo inusual. Sabía lo suficiente sobre pruebas médicas para reconocer que estaban yendo más profundo que el tipaje. Cuando dijeron prueba cruzada de HLA, algo en mí se heló. Y la noche siguiente, un médico con el tipo de voz tranquila que deben practicar en la escuela de medicina me sentó. «Signorine, Emily es su hija biológica. Las pruebas son concluyentes». No hablé. No pude. Diablos, no respiré por un segundo. Mis oídos zumbaban. Mi visión se nubló en los bordes. Pensé en 28 años, cumpleaños que nunca conocí, primeros días de escuela, desamores que nadie consoló. Pensé en la caja de zapatos de Linda, esas transferencias a Montana, las llamadas telefónicas. Y algo dentro de mí, alguna parte tranquila y confiada, simplemente se rompió. Salí de ese hospital siendo un hombre diferente. Esa noche, me senté en mi camioneta en el estacionamiento de Messi con el motor en marcha, mirando el frío cielo de Iowa, sabiendo que toda mi vida había sido reescrita sin mi consentimiento. Y tomé una decisión que me llevaría directo al Día de Acción de Gracias. A ese sobre Manila y a cada persona en Saint Luke mirándome como si hubieran pisado un cable con corriente. Y ahí es donde comenzó la venganza. No con gritos, no con puños, sino con silencio. Y una promesa que me hice a mí mismo: descubriría cada pieza de la verdad que Linda me robó. Y lo haría despacio, con cuidado, y en el único lugar del que ella no podría salir mintiendo: el ojo público. No dormí mucho después de que el médico me dijo lo que me dijo. Fui a casa, me senté en la mesa de la cocina con la misma taza de café durante 3 horas y vi salir el sol sobre el río Side. Linda aún no estaba en casa. Se había quedado en el hospital con Emily. O eso dijo. La casa se sentía diferente, como si algo se hubiera movido bajo las tablas del piso. Tomé una decisión antes del amanecer. Si esto era cierto y el médico dijo que era concluyente, entonces necesitaba respuestas. Respuestas que Linda no estaba dando. Respuestas que se me habían ocultado por más tiempo del que algunas personas permanecen casadas. Cuando Linda finalmente cruzó la puerta alrededor de las 8,
parecía agotada. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, algo se tensó en su rostro, como si pudiera oler el problema incluso antes de que yo hablara. ¿Cómo fueron las pruebas?, preguntó, sirviéndose café como si fuera cualquier día ordinario. Tú ya lo sabes, dije en voz baja. Su mano se congeló en la taza. Hablaremos luego, Jack, susurró. Ahora mismo, Emily necesita estabilidad, no drama. Ese fue el comienzo de su campaña de evasión, esquivando preguntas como un político en una asamblea municipal. Y cuanto más esquivaba, más sentía que algo dentro de mí se endurecía. Regresé al hospital Messi esa tarde. El pasillo olía a desinfectante y café quemado, igual que la noche anterior. Las máquinas pitaban en ese ritmo constante e indiferente que siempre tienen los hospitales. Emily se veía un poco mejor, algo de color regresaba a sus mejillas, pero parecía sorprendida de verme. No tenías que volver, dijo suavemente. Sí, respondí. En cierto modo, tenía que hacerlo. Me senté junto a su cama. Ella miraba sus manos, sus dedos jugueteando con la cinta del suero. ¿Conocías a mi mamá?, preguntó. La conocía, dije, pero no sabía esto. Emily tragó saliva con dificultad. Ella siempre me dijo que mi padre se alejó. Quería decir 100 cosas, decirle que yo habría estado allí, que nunca dejaría atrás a un hijo a sabiendas, pero las palabras se atascaron. No puedes deshacer 28 años con un sentimiento de tarjeta Hallmark. No lo sabía, dije finalmente. Te lo juro, Emily. No lo sabía. Ella asintió, pero no pude saber si me creía o si solo quería hacerlo. Después de que terminaron las horas de visita, busqué al médico, un tipo alto, barba salpicada de canas, ojos firmes. Dijo que la prueba era concluyente, le dije, ¿qué tan concluyente? Me indicó que lo siguiera a una pequeña sala de consultas. Jack, dijo, sentándose frente a mí, el tipo de sangre de Emily es O negativo. ¿Eso ya es poco común? ¿Pero la coincidencia de HLA entre ustedes dos? Eso es territorio de pariente de primer grado. Y los marcadores de Anne confirman una coincidencia paterna esencialmente sin margen de error. Asentí como si entendiera todo eso, pero sinceramente me golpeó como una llave inglesa en las costillas. Entonces, no hay posibilidad de que esté equivocado. Ninguna posibilidad, dijo. Ella es su hija. Salí del hospital con más verdad de la que sabía qué hacer. Los siguientes días se volvieron borrosos. Vagaba de la casa al hospital, del hospital al VFW Veteranos de Guerras Extranjeras, donde me sentaba a tomar 2 cervezas sin saborear ninguna. Todos allí mantenían las cosas simples. Marines retirados, viejos trabajadores de fábrica, veteranos que habían visto mucho. No hacían preguntas a menos que fueran invitados. Podía sentarme entre ellos y fingir por unas horas que mi vida no acababa de ser desgarrada. Pero en casa, la verdad pesaba. El jueves por la mañana fui a buscar respuestas. Respuestas reales. Comencé sacando la caja de zapatos que Linda mantenía escondida bajo su lado de la cama. Adentro había sobres de Montana. Livingston, para ser exactos. Eran viejos, descoloridos, reenviados un par de veces. Algunos todavía estaban sellados. Algunos habían sido abiertos y cerrados con cinta adhesiva como si ella hubiera dudado a mitad de camino. Un sobre estaba dirigido a mí, no a Linda. Mi nombre, mi antigua dirección de Cedar Rapids con una letra que reconocí de hace casi 30 años. Lo abrí con cuidado, como si pudiera desmoronarse si respiraba mal. Era de Sarah Carson. Jack, he estado tratando de localizarte. No quiero causar problemas, pero creo que necesitas saberlo. Estoy embarazada y creo que el niño es tuyo. Traté de llamar, pero no estaba segura de que el número fuera correcto. Por favor, escríbeme. Quiero hacer lo mejor para el bebé. Sarah. La carta había sido devuelta al remitente, sellada con una nota en tinta roja, mudado, sin dirección de reenvío. Excepto que Linda la había interceptado, guardado y enterrado. Me senté allí con la carta temblando en mis manos, sintiendo 28 años presionándome. Cuando Linda llegó a casa, me echó un vistazo y se congeló. Jack, ¿qué encontraste? Le mostré el sobre. Ella no habló, solo cerró los ojos como si hubiera estado esperando que este momento la golpeara toda su vida. No lo entiendes, susurró. No, dije, no lo entiendo. Pero lo haré. Ella extendió la mano como si quisiera tocar mi brazo,
pero retrocedí. Por primera vez en nuestro matrimonio, no me persiguió. Simplemente dejó caer su mano. Durante la semana siguiente comencé a investigar en todas las direcciones que pude. Llamé a la oficina del secretario en el condado de Park, Montana, para solicitar registros. La mujer al teléfono me dijo que el papeleo de los años 90 estaba mal archivado. Tienes suerte de que incluso tengamos electricidad la mayoría de los días, bromeó. No se sintió gracioso. Intenté contactar a personas que podrían haber conocido a Sarah. La mayoría se había ido, mudado o solo tenía recuerdos borrosos. Pero luego recibí una llamada de una vieja enfermera de Montana que dijo que recordaba a Sarah no de cerca, pero lo suficiente para recordar que lloraba a menudo por el padre en Iowa que nunca devolvió la llamada. Esa dolió más de lo que esperaba. Conduje hasta la oficina de correos en el centro, pedí hablar con alguien que recordara el reenvío de correo de los años 90. La mayoría de la gente allí era demasiado joven, pero un trabajador postal retirado recordaba lo suficiente como para apuntarme en la dirección correcta. Seguí adelante, día tras día, y cada puerta que empujaba me llevaba más profundo hacia una verdad que no estaba seguro de querer, pero sabía que necesitaba. Mientras tanto, Emily luchaba por su vida. Los números de sus riñones bajaban, la hemoglobina baja, las máquinas haciendo lo que su cuerpo no podía. Di sangre cada vez que lo pidieron. Hablaron sobre la compatibilidad para el trasplante, pero Emily no estaba lo suficientemente estable todavía. Y una parte de mí se preguntaba si ella siquiera querría mi riñón. No hasta que supiera quién era yo realmente. No presioné, no forcé la conexión, no reclamé títulos que no me había ganado. Pero en momentos tranquilos junto a su cama, ella me miraba con esos ojos azules, los que yo había visto en mi propio espejo durante décadas, y supe que había algo allí por lo que valía la pena. Luchar. El 10º día, encontré la grieta final en la historia de Linda. Vino de la cooperativa de crédito. Pregunté sobre transferencias antiguas, las del fondo de ayuda. La empleada no pudo darme detalles, pero sí confirmó algo importante. Todas las transferencias fueron autorizadas por su esposa, dijo. Ninguna por usted. Eso fue suficiente. Sarah había intentado contactar. A mí nunca se me dijo. Y Linda había canalizado dinero para cubrir el desastre que había hecho año tras año tras año. Salí de la cooperativa de crédito con las manos temblando y una claridad que no había sentido desde que tenía 20 años. Esto no fue solo un error. Esto no fue miedo. Esto no fue un malentendido. Esto fue un crimen de silencio. Y no había terminado de descubrir la verdad, ni por asomo. Pasé la mañana siguiente sentado en mi camioneta fuera de la casa con el motor en marcha solo para mantener la escarcha fuera del parabrisas. Vi a Linda irse al trabajo con el abrigo apretado, los hombros tensos, moviéndose como alguien que se prepara contra algo más que solo el viento de Iowa. No me miró ni una vez. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Ella sabía que yo sabía y no sabía cuánto. Ese desequilibrio de información era la primera ventaja real que yo había tenido en este matrimonio en mucho maldito tiempo. Esperé hasta que su auto dobló la esquina, luego entré y reuní cada papel, sobre, estado de cuenta bancario y trozo de correo de Montana que había encontrado. Los esparcí sobre la mesa del comedor como evidencia en una película de detectives. Pero a diferencia de las películas, nada de esto se sentía dramático. Se sentía pesado, como levantar piedras que habían estado sentadas en mi pecho durante casi 3 décadas. Estaba la carta de 1996 de Sarah y el sobre, y algunos recibos descoloridos de Livingston, un restaurante, una farmacia, una gasolinera. Linda debió haberlos guardado porque no sabía cuánta evidencia podría importar algún día. O tal vez los guardó porque la culpa es una bestia extraña. A veces las personas se aferran a la prueba de sus pecados para recordarse a sí mismas que todavía son humanas. Abrí mi computadora portátil y escribí registros del condado de Livingston Mt. Escritura lenta y torpe. Nunca he sido bueno con las computadoras, pero no importaba. Era un hombre con una misión. En poco tiempo, tenía media docena de números, correos electrónicos y horarios de oficina garabateados en un bloc de notas. Llamé al secretario del condado de Park nuevamente.
esta vez preguntando por un supervisor. Mujer diferente, mismo acento. ¿Está buscando registros de nacimiento del 96? Dijo. Ese fue un año desordenado. Una inundación dañó la unidad de almacenamiento. Algunos archivos desaparecieron. Conveniente, murmuré. ¿Qué fue eso? Preguntó. Nada, gracias. Colgué, sintiéndome como si alguien hubiera pegado cinta adhesiva sobre un agujero en mi pecho en lugar de sellarlo. Aún así, una verdad parcial es mejor que ninguna. Esa tarde conduje hasta el puesto 788 del VFW, buscando tranquilidad. En su lugar, encontré a Tom Jarvis, veterano de Vietnam, sentado en la barra cuidando una Budweiser como si fuera agua bendita. Te ves fatal, Jack, dijo Tom sin girar la cabeza. Me siento así. ¿Quieres hablar de ello? No. Bien, dijo Tom. Hablar nunca arregla nada. Nos sentamos en silencio durante una hora. Fue lo más cercano que tuve al consuelo en días. Cuando me levanté para irme, Tom finalmente me miró. Cualquiera que sea la cosa para la que te estés preparando, dijo, hazlo de manera inteligente, no rápida. Eso se quedó conmigo. En casa esa noche, Linda actuó como si nada hubiera cambiado. Hizo pastel de carne, puso 2 platos, sonrió demasiado brillantemente. Toda la casa se sentía escenificada, de la forma en que lo hace durante las visitas de puertas abiertas cuando el agente inmobiliario pone galletas en el horno para ocultar el olor a moho. Deberías comer, dijo suavemente. Más tarde. Se sentó, cruzó las manos y evitó mis ojos. Jack, podemos superar esto. No respondí porque ella no me estaba dando nada. Ninguna confesión, ninguna razón, ninguna disculpa, solo las mismas garantías vacías con las que me habían alimentado durante décadas. Así que dejé que el silencio hablara. Como dijo Tom, inteligente, no rápido. Los siguientes días se convirtieron en una rutina. Mañana, Hospital Messi. Tarde, excavando en busca de registros. Noche, silencio con Linda. Noche tardía, investigación, café, mirando la carta de Sara hasta que las palabras se volvían borrosas. Emily comenzó a confiar en mí poco a poco. Preguntaba cosas pequeñas. ¿Podrías enchufar mi teléfono? ¿O te importaría sentarte conmigo un poco más? Pero las cosas pequeñas suman. Hablamos sobre su mamá, sobre cómo era Sara, sobre los inviernos de Montana y lo fríos que se ponen. ¿Más fríos que el agua? Pregunté. Más frío de una manera diferente, dijo Emily. Un frío que hace que te duelan los huesos. Me reí de eso. Tal vez de ahí es de donde lo sacas. ¿Sacar qué? La terquedad que tienes. La vi la primera vez que te negaste a dejar que la enfermera tomara tus signos vitales de nuevo. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Estar con ella era fácil. Más fácil de lo que había sido estar con Linda durante años. Y eso me asustaba más que cualquier cosa. Un martes, pasé por la biblioteca pública de Cedar Rapids para fotocopiar la carta, los recibos, todo lo que tenía. La máquina se atascó 2 veces, parpadeó inserte monedas aunque ya la había alimentado y masticó una de las copias. Para cuando logré que funcionara, me estaba riendo a carcajadas como un loco. Se sintió bien reír. La bibliotecaria miró hacia mí. «Está bien, señor». «No», dije honestamente, «pero la copiadora está bien ahora». De vuelta en casa, organicé todo en una carpeta. No se sentía como construir un plan de venganza. Se sentía como construir un expediente contra una extraña, una mujer a la que solía llamar mi esposa. 2 días después obtuve la pieza final. Una enfermera retirada de Montana me devolvió la llamada. Le había dejado un mensaje de voz a principios de la semana. No conocía bien a Sara, dijo, pero recuerdo que lloraba mucho durante su embarazo. Decía que intentó contactar al padre, pero él nunca devolvió la llamada. Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Nunca recibí esas llamadas, dije. Ni una. Bueno, ella pensó que sí. Le agradecí, colgué y me senté pesadamente en el escalón del porche. Linda no solo había escondido a una hija, había escondido una vida. Una cadena de eventos que cambió quién era yo, en quién se convirtió Emily y quién Sara murió pensando que yo había sido. Miré los árboles desnudos en el patio y pensé en el momento oportuno. No rápido, Jack. Inteligente. Acción de Gracias estaba a 2 semanas.
Un salón de la iglesia lleno, el foco de atención de Linda, todos a los que ella alguna vez trató de impresionar en un solo lugar. Un campo de batalla perfecto. No porque quisiera lastimarla, aunque una parte de mí sí quería, sino porque la verdad no se queda pegada en privado cuando alguien ha pasado toda su vida mintiendo en público. Ella construyó su reputación en Saint Luke. Podía enfrentar la verdad allí también. Esa noche, después de que Linda se durmiera, saqué un sobremanila del cajón, escribí 3 palabras en el frente con un marcador Sharpie, la última comida del pavo. Deslizé la carpeta adentro, la golpeé para aplanarla, y la puse en la cómoda. Por primera vez en 2 semanas dormí. No bien, no pacíficamente, pero con propósito. Porque la venganza no es rabia. La venganza es paciencia. Y Acción de Gracias estaba llegando. La mañana de Acción de Gracias llegó con ese cielo gris de Iowa que tenemos la mayoría de los años, plano, pesado, como si alguien hubiera esparcido concreto húmedo a través de los cielos. Me desperté antes que Linda. Ella dormía de lado, mirando hacia la ventana, con las manos metidas bajo la barbilla como una niña. Si no hubiera sabido lo que había hecho, podría haber pensado que se veía pacífica. Pero la paz entre nosotros había muerto hace semanas. Me vestí con mi ropa habitual, camisa bien planchada, cinturón marrón, el mismo par de botas que usé para la cita de diálisis de Emily 2 días antes. Me afeité, lento, constante. No por vanidad, sino porque sabía que necesitaba cada pizca de calma que pudiera llevar al salón de la iglesia. Abajo, Linda ya estaba cocinando. El olor de su cazuela de batatas, nueces con azúcar morena y un poco de canela llenaba todo el lugar. Por un segundo, sentí que mi pecho se apretaba. Los olores familiares hacen eso. Te arrastran de vuelta a una vida que pensabas que entendías. Buenos días, dijo sin mirarme. Buenos días. Hablamos como 2 vecinos obligados a compartir un camino de entrada, no como un esposo y una esposa dirigiéndose a su 30º día de Acción de Gracias juntos. ¿Todavía vienes?, preguntó. Voy. Ella asintió, aliviada. Aún no sabía lo que yo había empacado en ese sobremanila en el bolsillo de mi abrigo. O tal vez sí. Tal vez alguna parte de ella sentía que la tormenta que había estado conteniendo durante 28 años finalmente estaba rodando hacia ella. Condujimos por separado. Le dije que el tráfico sería más fácil de esa manera y ella fingió creerme. La verdad era que no quería sentarme a su lado haciendo una pequeña charla sobre pasteles y cazuelas mientras ese sobre quemaba un agujero a través de mi chaqueta como una marca de hierro. Cuando entré al estacionamiento de Saint Luke ya estaba lleno. El Medio Oeste funciona con comidas compartidas puntuales. La gente estaba descargando ollas de cocción lenta y pasteles de calabaza, equilibrando bandejas de papel aluminio, niños arrastrando abrigos detrás de ellos. Vi caras familiares, el pastor Ray, los gemelos Henderson, la prima de Linda, Marta, de Des Moines, sosteniendo una torre de Tupperware como si fuera un recién nacido. Llevé un solo pastel de nueces comprado en la tienda. No me molesté en fingir que era casero. Adentro, el salón zumbaba. Mesas plegables alineadas de extremo a extremo, pavos de papel pegados a las paredes, esas viejas sillas de metal que crujen si respiras mal. El aire olía a relleno, cazuela de judías verdes, puré de papas instantáneo y demasiado perfume. Linda flotaba por la habitación como la esposa del gobernador, abrazando a la gente, ajustando platos, reuniendo cumplidos como si fueran dulces. Su sonrisa era brillante, un toque demasiado brillante. Cuando me vio, dio un pequeño asentimiento tenso, del tipo que la gente se da en los funerales. Entonces Emily entró con su tía del lado de los Carson. Delgada, pálida, todavía recuperándose, pero luciendo mejor. Cuando me vio, logró esbozar una pequeña sonrisa. Eso fue todo lo que necesité. Linda le hizo señas para que se acercara. Todos, dijo en voz alta, lo suficientemente alto como para que algunas cabezas se volvieran. Esta es Emily. Ella es como una hija para mí. La he ayudado desde que era joven. La gente murmuró admiración. Oh, Linda, eres simplemente maravillosa. Siempre acoges a los desamparados. Dios te bendiga. Tienes un corazón de oro. Vi los ojos de Emily moverse hacia mí, confundida, incómoda. Ella sabía que esta no era la verdad. También sabía que yo no lo estaba deteniendo. Todavía no.
porque el momento oportuno importa. El pastor Ray dijo, la gracia. Se llenaron los platos, los tenedores rasparon, la gente reó y contó historias. Apenas probé nada. Mi corazón golpeaba como un tambor lento. Esperé hasta que el ruido fuera lo suficientemente fuerte, hasta que la gente estuviera asentada, hasta que Linda pareciera más segura de que había mantenido su corona pulida. Entonces me levanté. La silla chirrió detrás de mí, lo suficientemente fuerte como para que las cabezas giraran. No alcé la voz. No necesité hacerlo. Linda, dije, tengo algo que decir. Podrías haber escuchado caer una judía verde. El rostro de Linda se puso blanco, el tipo de blanco que proviene del pánico, no del miedo. Dejó su tenedor con mucho cuidado. Jack susurró, por favor, ahora no. Pero era demasiado tarde. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre Manila que había etiquetado la última comida del pavo. Algunas personas se rieron del chiste en el frente hasta que vieron mi cara. Me he mantenido callado durante mucho tiempo, dije. Más tiempo del que debería haberlo hecho. Pero este año es diferente. Abrí el sobre y saqué la primera página. Esta, dije, es la prueba de ADN del Hospital Messi. La que realizaron cuando Emily necesitó un donante O negativo. Un murmullo se levantó. Alguien jadeó. Linda cerró los ojos. Dice que soy Ken Petable. Una coincidencia perfecta. Porque Emily es mi hija. La sala se quedó completamente quieta. Incluso los niños se congelaron. Me giré para enfrentar a todos, rostros que había conocido por 30 años. Durante 28 años pensé que no tenía una hija porque alguien se aseguró, maldita sea, de que no lo supiera. El labio de Linda tembló. Jack Daytant. No lo hice. Esta, continué, sacando el segundo papel, es una carta de 1996. De la madre de Emily, Sarah Carson. Enviada a mí, no a Linda. Sarah me dijo que estaba embarazada. Pidió hablar. Pidió hacer lo correcto. Esta carta fue devuelta al remitente. Sostuve el sobre en alto, pero Linda la interceptó. La abrió. La escondió. Durante casi 30 años, la gente miraba a Linda. Algunos sacudían la cabeza. Una señora de la iglesia susurró, bueno, yo nunca. Seguí adelante, calmado, controlado. De la forma en que desmantelas una máquina con manos firmes. Estas, dije, levantando otra pila de registros de la cooperativa de crédito, son transferencias que Linda hizo cada mes a Montana. Dinero que envió para encubrir la verdad. Dinero del que nunca me habló. Linda se cubrió la cara con las manos. Jack, por favor, basta. No, dije, esta vez no. Entonces miré a Emily. No tuviste un padre mientras crecías debido a esto. No sabías por qué nunca apareció. Mi garganta se cerró. No sabías que nunca tuve la oportunidad. Emily se puso de pie lentamente, tomó la carta de mi mano y, con una voz temblorosa pero fuerte, leyó, Jack, ella tiene tus ojos. Azules como el cielo de Iowa. Algunas mujeres lloraron. Alguien susurró, Señor, ten piedad. Linda sollozó. Tenía miedo, dijo ahogada. Pensé que me dejarías. Pensé que arruinaría todo. Realmente la miré y vi a la mujer que alguna vez amé retorcida en alguien que no reconocía. Alguien que eligió el control sobre la verdad, el miedo sobre la honestidad, a sí misma sobre todos los demás. No perdí a mi hija por el destino, dije en voz baja. La perdí porque tú jugaste a ser Dios. Y eso fue todo. Sin gritos, sin tirar platos, solo la verdad, pesada, simple, innegable. Puse el sobre la mesa, tomé a Emily suavemente del brazo y salimos caminando. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de nosotros. No un portazo, solo un final tranquilo para una mentira muy larga. Afuera, el aire estaba helado. Emily se apoyó en mí. Por primera vez puse mi brazo alrededor de sus hombros, no como un extraño, sino como un padre. Y lo juro, sentí mi vida volver a su lugar, pieza por pieza. La venganza no necesita gritos. A veces solo necesita luz del día. El invierno se asentó temprano ese año. El lunes después de Acción de Gracias, la primera nieve real cayó a la deriva sobre Cedar Rapids. Copos perezosos y lentos que parecían casi pacíficos si no eras el que conducía en ellos. Los vi caer desde la ventana del pequeño dúplex que había alquilado cerca de la avenida F, no lejos del río Cedar.
Un lugar modesto, pisos crujientes, electrodomésticos viejos, el tipo de lugar en el que un hombre comienza de nuevo. Aún no era un hogar, pero era honesto. Y después de todo lo que pasó, lo honesto se sentía como lo más cálido que podía pedir. Mantuve la mayoría de las mañanas simples. Café en una taza astillada, el periódico local extendido sobre la pequeña mesa de la cocina, un calentador eléctrico zumbando como si estuviera alimentando a todo el Medio Oeste. No traje mucho de la vieja casa, solo mi ropa, mi caja de herramientas y la foto enmarcada de mi papá y yo pescando en el lago McBride cuando tenía 12 años. Me recordaba días más simples, días antes de que la traición tuviera rostro y nombre. Unas 2 semanas después de Acción de Gracias, recibí la llamada del Hospital Messi. Los riñones de Emily estaban empeorando. Necesitaría un trasplante pronto o su vida se convertiría en un carrusel de máquinas y medicamentos. Cuando el médico preguntó si todavía estaba dispuesto a ser evaluado como donante, dije que sí antes de que terminara la frase. Algunas decisiones no necesitan pensarse, ya están talladas en ti. Las pruebas tomaron tiempo. Paneles de compatibilidad, pruebas de estrés, análisis de sangre. Había estado nervioso por mi edad. 58 no es joven para una cirugía. Pero la cirujana me dijo que estaba más sano que la mitad de los hombres 10 años más jóvenes. Fuerte como un tractor viejo, había dicho. Del tipo que ya no construyen. Durante esas visitas al hospital, Emily y yo nos acercamos de las maneras más tranquilas. A veces apenas hablábamos, solo nos sentábamos uno al lado del otro, mientras las enfermeras se movían a nuestro alrededor. Ella preguntaba sobre los veranos de Iowa, sobre Raquel Collins, sobre cómo conocí a Linda antes de todas las mentiras. Yo preguntaba sobre los inviernos de Montana, sobre su madre, sobre las cosas que deseaba haber podido decirle a Sarah antes de que falleciera. Un día, de la nada, dijo, ¿crees que a mamá le hubieras caído bien? Tragué saliva con fuerza. Eso espero. Desearía que hubiera tenido la oportunidad. Emily asintió, con los ojos empañados. Ese momento, tranquilo y crudo, se sintió más real de lo que cualquier discurso de acción de gracias podría haber sido. Aproximadamente una semana antes de Navidad, el comité de trasplantes llamó. Nos habían aprobado. Cirugía programada para principios de enero. La noticia me golpeó de una manera extraña. No miedo, no alivio, más como una puerta haciendo clic silenciosamente al abrirse después de décadas de estar atascada. Linda llamó el mismo día. Dejé sonar el teléfono la primera vez, pero siguió llamando y después del 5º intento, contesté. Su voz se quebró. Jack, escuché sobre la cirugía. Supuse que lo harías. Ella sollozó. No dije nada. Había aprendido que el silencio puede ser más fuerte que los gritos. ¿Estás enojado porque llamé?, preguntó. No, dije. Estoy enojado por todo lo anterior a eso. Ella sorbió. Lo sé. Arruiné las cosas. No confié en que la vida saldría bien. No confié en ti. Y pagué por ello cada día. No tanto como lo hizo Emily, dije. Hubo una larga pausa, lo suficientemente larga como para escuchar su respiración asentarse en algo cansado y pequeño. Me odias, susurró. No, dije. Honestamente, solo he terminado de ser parte de tu historia. Y esa fue la última conversación real que tuvimos. No gritamos. No volvimos a discutir. No intentamos arreglar lo que estaba roto. A veces los finales no suenan como portazos. Suenan como 2 personas finalmente demasiado cansadas para seguir mintiéndose a sí mismas. Enero llegó frío y agudo. La cirugía de Emily fue primero. La mía siguió. Cuando desperté en recuperación, adolorido como el infierno, la enfermera me dijo que todo había salido sin problemas. Buenos números, buenos signos, buen comienzo. Emily me visitó 2 días después, arrastrando los pies cuidadosamente por el pasillo, en su bata de hospital. ¿Estás bien?, preguntó. Siento como si me hubiera aplacado un apoyador de fútbol americano. Ella sonrió. Bueno, gracias por dejar que un apoyador te golpeara. Nos reímos de eso durante mucho tiempo.
Esas semanas de recuperación fueron algunos de los días más agotadores y extrañamente dulces que he vivido. Gente del VFW pasó con cazuelas y demasiados consejos. El pastor Ray oró con nosotros. Incluso mi primo Danny de Waterloo condujo hasta allí fingiendo que simplemente pasaba por el vecindario. Los hombres del Medio Oeste no dicen te amo en voz alta, pero sabemos cómo demostrarlo. Para martes Emily caminaba con buen color en sus mejillas. Me reunía con ella en el Café Veritas cerca del río todos los miércoles. Hablábamos de cosas que nos habíamos perdido. Primeras citas, primeros trabajos, años adolescentes vergonzosos, todo el paquete de la vida que nunca supimos que teníamos juntos. No era perfecto, pero era real, horas que valían cada punto en mi abdomen. Una tarde, mientras estábamos sentados tomando café, ella dijo, «Papá». Levanté la vista, sorprendido por la palabra. «Quiero que sepas», dijo lentamente. «No te culpo. Culpé a la persona equivocada durante mucho tiempo». Asentí. No porque tomara el comentario a la ligera, sino porque sentí que se asentaba en algún lugar profundo como un peso que había cargado durante meses y que finalmente se aliviaba un poco. La primavera descongeló la nieve y fui a pescar solo al lago McBride. Solo yo, una orilla tranquila y un termo de café negro. Lancé mi línea y vi las ondas extenderse por el agua. Y por un momento me sentí genuinamente en paz. La venganza no había arreglado mi matrimonio. No había traído a Sarah de vuelta. No le había dado a Emily su infancia perdida. Pero había hecho algo que no esperaba. Despejó la niebla. Puso la verdad al descubierto donde las mentiras ya no podían ahogarla. Y me dio una hija, una segunda oportunidad. Algo que la mayoría de los hombres de mi edad nunca obtienen. Así que si estás escuchando, ya sea que tengas 60,70 años o algo intermedio, aquí es con lo que quiero dejarte. No dejes que una mentira se asiente en tu ático durante décadas, acumulando polvo y envenenando todo lo que toca. No esperes una llamada del hospital, o una prueba de ADN, o un momento desesperado para forzar tu mano. Abre la maldita caja. Lee la carta. Haz la pregunta. Di la verdad mientras alguien todavía pueda escucharla. Y si esta historia significó algo para ti, si te hizo pensar en un secreto que has cargado demasiado tiempo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. O quédate por aquí. Tengo mucho más que contar.